A plena luz del día, el marido envió un mensaje. Tu hotel y los minimercados de Sevilla los he vendido por 10 millones de euros. Tu parte, 200 euros. Ya te la he transferido para que te pagues una pensión. 30 minutos después, él se llevó el susto de su vida al intentar efectuar un pago. Sí, antes de comenzar la historia, a quienes den me gusta, comenten y se suscriban a este canal. Les deseamos que su fortuna se expanda, que todos sus asuntos fluyan sin contratiempos y que podamos seguir creando otras historias fascinantes. Comencemos. ¿Crees que la lealtad tiene un precio, Iria? Esa pregunta se deslizó de los labios de Ramiro esta misma mañana, justo antes de despedirse con el traje más caro que le había comprado jamás. Yo solo sonreí mientras le arreglaba el cuello de la camisa, considerándolo una simple divagación filosófica de un esposo en la cima de su carrera. Nunca imaginé que esa pregunta sería la lápida de nuestro matrimonio de 7 años. Este mediodía, Toledo se sentía abrasador. El sol parecía estar justo sobre nuestras cabezas, quemando el asfalto de la calle de la Trinidad, que comenzaba a llenarse de vehículos. Estaba sentada en una pequeña taberna en una esquina, pidiendo un granizado de limón para refrescar mi garganta después del agotador trabajo de supervisar la distribución de mercancías en mi pequeño almacén. La brisa cálida, que traía consigo el olor a tierra seca y el humo de los tubos de escape, no lograba disipar el mal presentimiento que de repente se apoderó de mí. El móvil vibró sobre la desgastada mesa de madera. Un mensaje de texto. Lo abrí con la mano todavía húmeda por la condensación del vaso. Tu hotel y los minimercados de Sevilla los he vendido por 10 millones de euros. Tu parte, 200 euros. Ya te la he transferido para que te pagues una pensión. No vuelvas a casa. Ya he sacado tus cosas. Hemos terminado. Mi mundo pareció detenerse. Leí el mensaje una y otra vez, esperando que fuera una broma de mal gusto o un error. Pero el nombre del remitente era claro. Ramiro, mi marido. El hombre que una vez se presentó en casa de mi padre con ropas sencillas y dulces promesas de cuidarme toda la vida. El hombre al que ayudé a construir su reputación hasta que pudo erguirse con orgullo entre los empresarios más respetados de la ciudad. Una frialdad extraña se extendió desde la punta de mis pies hasta el pecho, más helada que el granizado que acababa de beber. Esos 10 millones de euros no eran solo una cifra. Eran todo el sudor y las lágrimas de mi difunto padre, confiados a mí. Ese hotel no era solo un edificio, sino el símbolo de la dignidad de nuestra familia. ¿Cómo pudo venderlo sin mi firma? Legalmente era imposible. Pero entonces recordé la pila de documentos que me presentó el mes pasado. Con la excusa de renovar las licencias comerciales, yo, confiando ciegamente, lo firmé todo sin leer la letra pequeña que me tendía una trampa. Intenté llamarlo. Mi corazón latía con fuerza, como un tamborileo caótico. El número al que llama no está disponible. La voz monótona de la operadora sonó como una burla en mis oídos. Me había bloqueado. Sentí como si una mano de hierro invisible me estrujara el corazón. Esta traición se sentía tan desnuda a plena luz del día. No solo me había robado mi fortuna, me había robado mi dignidad como esposa. 200 euros. Me había enviado esa miseria como si yo fuera una mendiga a la que daba una limosna después de saquear todo mi palacio. Me levanté de la silla con las rodillas temblorosas. Algunas personas en la taberna me miraron con extrañeza. Mi rostro debía de estar pálido como el papel. Caminé hacia mi coche, pero al presionar el mando a distancia, no hubo respuesta. Allí, en el aparcamiento, vi a un desconocido de pie con la llave de repuesto de mi coche. Lo siento, señora Iria. Este coche ya está a nombre del señor Ramiro y me ha pedido que lo recoja ahora mismo, dijo el hombre con un rostro inexpresivo. Fue como si un rayo me hubiera partido por segunda vez. Ramiro lo había planeado todo meticulosamente. No me había dejado ni un resquicio para respirar. Quería verme destrozada, arrastrándome por las calurosas calles de Toledo sin nada más que la ropa que llevaba puesta. Respiré hondo, tratando de controlar la tempestad en mi pecho. En medio del torbellino de dolor e ira, algo frío y afilado comenzó a crecer en un rincón de mi corazón. Ramiro podía pensar que había ganado esta guerra. Creía que yo era solo una mujer de casa, débil e ignorante de las complejidades del sucio mundo de los negocios. Olvidaba que yo era la única discípula de mi padre, un hombre que construyó un imperio comercial desde cero en el mercado principal de la ciudad. Me alejé del coche, dejando que aquel hombre se lo llevara. No grité, no lloré histéricamente. Las lágrimas solo nublarían mi visión, y necesitaba unos ojos agudos para ver el abismo de destrucción que cavaría para él.
Busqué en el bolsillo de mi bolso un pequeño objeto que siempre guardaba en un compartimento secreto de mi cartera. Una vieja tarjeta de visita con una caligrafía antigua y una pequeña llave plateada que Ramiro nunca había conocido. Esa llave no abría un almacén, ni una caja fuerte. Era el acceso al sistema central que siempre había controlado todo el flujo financiero de los activos de nuestra familia. Un sistema de protección que mi padre creó por sí. Algún día, un lobo con piel de cordero intentaba entrar en nuestro redil. Ramiro acababa de vender esos activos por 10 millones de euros. Pero había olvidado algo crucial. En este mundo, hay cosas que no se pueden transferir con un simple trozo de papel firmado si la llave maestra no ha cambiado de manos. ¿Quieres que me vaya a una pensión, Ramiro? Susurré al viento caliente que soplaba. Me aseguraré de que seas tú quien termine entre rejas. Caminé con paso firme hacia la parada de taxis al final de la calle. Mi destino no era mi casa, ni la oficina. Me dirigía a un antiguo edificio en las afueras de la ciudad, donde don Julián, la mano derecha de mi padre, esperaba mis órdenes. El tiempo corría. En 30 minutos, cuando Ramiro intentara liquidar los fondos de esa venta para pagar sus deudas secretas o mimar a su amante, se daría cuenta de que esos 10 millones de euros eran una bomba de tiempo que él mismo acababa de activar. Mis pasos se sentían pesados, pero firmes, mientras recorría la acera de la calle de la Trinidad. El sol de Toledo intentaba penetrar mi piel, pero el frío en mi pecho era mucho más gélido. Detuve un taxi viejo que pasaba. El conductor, un hombre de mediana edad con una boina en el asiento del copiloto, me miró por el espejo retrovisor con preocupación. Quizás vio los restos de la tormenta en mis ojos. ¿A dónde la llevo, señora?, preguntó con un marcado y cortés acento castellano. A la judería, por favor. Cerca de la antigua sinagoga, respondí brevemente. Mi voz sonaba extraña en mis propios oídos. Plana, seca y sin vida. Dentro del sofocante taxi, saqué mi móvil de nuevo. Comprobé el saldo de la cuenta que Ramiro había mencionado. Efectivamente, la cifra de 200 euros aparecía allí con el concepto transferencia para gastos. Una humillación perfectamente orquestada. El hombre que durante 7 años había dormido a mi lado, que cada mañana besaba mi frente antes de ir a trabajar, resultó ser un magnífico escultor. Había tallado la imagen del marido perfecto sobre un bloque de traición. Recordé cómo, 2 años atrás, Ramiro me suplicó que le transfiriera la autoridad de gestión del Hotel de Sevilla. Dijo que era para que yo no me agotara tanto con el negocio familiar y pudiera concentrarme en el tratamiento de fertilidad que estábamos siguiendo. Yo, con la ingenuidad de una esposa que anhelaba el llanto de un bebé en casa, le di mi confianza plena, incluyendo el acceso a varios documentos importantes guardados en la caja fuerte de nuestra casa en Los Cigarrales. Resulta que el silencio de mi vientre fue el arma que usó para paralizar mi lógica. Se aprovechó de mi vulnerabilidad para robar la herencia de mi padre. 10 millones de euros es una cifra que puede volver loco al más cuerdo, y Ramiro había perdido la cordura hacía mucho tiempo. El taxi se detuvo frente a un alto y desgastado portón de madera de nogal. Esta era la casa de mi infancia, un lugar que Ramiro rara vez visitaba porque lo consideraba anticuado y con olor a humedad. Aquí vivía don Julián, el anciano al que mi padre consideraba como un hermano. Él era el guardián de los secretos del sistema contable y de seguridad de los activos de nuestra familia, mucho antes de que la tecnología digital se extendiera por el mundo de los negocios. Bajé del taxi y llamé a la pesada puerta de madera. Poco después, apareció un hombre de pelo cano y gafas gruesas. Sus ojos cansados se agudizaron al verme en mi estado desaliñado. Señorita Iria, ¿qué hace caminando a estas horas? ¿Dónde está su coche?, preguntó inquisitivamente. No pude contenerme más. La defensa que había construido desde la taberna se derrumbó. Caí de rodillas en el fresco zaguán de la casa, y el llanto que había estado conteniendo estalló. Don Julián no hizo muchas preguntas. Llamó a su esposa para que me trajera un vaso de agua tibia y me guió hasta el salón, impregnado del aroma a sándalo. Una vez calmada, le conté todo. El mensaje de texto, mi expulsión de la casa de los Cigarrales y la venta de los activos de Sevilla por 10 millones de euros. Don Julián escuchó atentamente, sus dedos arrugados tamborileando sobre la mesa de nogal con un ritmo regular. Cree que ha ganado porque tiene la escritura de compraventa, murmuró don Julián con voz grave. Olvida que su padre, el difunto don Arturo, era un hombre muy precavido. Él ya predijo que un día esta fortuna atraería a los lobos. Pero, don Julián, ya lo ha vendido. El dinero debe de estar ya en la cuenta puente que creó, dije con la voz rota.
Don Julián se levantó y se dirigió a una gran estantería. Desplazó varios volúmenes de libros antiguos y presionó un botón oculto. La pared de madera se deslizó, revelando una pequeña caja fuerte empotrada. Sacó un ordenador portátil de aspecto robusto y un pequeño cuaderno con tapas de cuero de búfalo. Iria, escúchame bien. El hotel y los minimercados están registrados en el sistema maestro de la empresa, llamado el Protocolo Imperial. Legalmente, ante el Estado, una escritura puede ser falsificada o transferida con un poder notarial que él te robó. Sin embargo, según nuestro sistema bancario internacional y el protocolo interno de la empresa, cualquier transacción superior a 1 millón de euros requiere la confirmación de una clave física y digital. Solo existen dos en el mundo. Una está en tus manos y la otra en las mías. Recordé la pequeña llave plateada en mi cartera. ¿Es esta verdad? Correcto. Sin la autorización de esa llave en los 60 minutos posteriores a la firma de la transacción, los fondos entran en un estado de fondos congelados o fondos en litigio. El comprador puede haber transferido el dinero, pero Ramiro nunca podrá retirarlo ni moverlo. Es más, el sistema informará automáticamente de la transacción a las autoridades financieras como un acto de blanqueo de capitales o fraude. Miré a don Julián sin pestañear. Entonces, ¿aún no tiene el dinero? Probablemente esté viendo la cifra en la pantalla de su móvil ahora mismo. Quizás se sienta el hombre más rico de Toledo, pero en los próximos 30 minutos, cuando intente usar ese dinero para pagar cualquier cosa, el sistema bloqueará todos sus accesos bancarios. Quedará atrapado en el agujero que él mismo ha cavado. Respiré hondo. La opresión en mi pecho fue reemplazada lentamente por una fría descarga de adrenalina. Volví a abrir mi móvil. Quedaban 25 minutos para que expirara el plazo de autorización. Ramiro debía estar celebrándolo en algún lugar, quizás con la mujer que me había estado ocultando. Don Julián, por favor, prepare los documentos de anulación automática. No solo quiero bloquear el dinero, quiero que sienta lo que es caer desde lo más alto sin red de seguridad. Don Julián esbozó una leve sonrisa, una que rara vez mostraba. Esa es la verdadera hija de don Arturo. Manos a la obra. Toledo nunca perdona a los traidores. Nos sentamos frente a la pantalla del ordenador. Los dedos de don Julián comenzaron a danzar sobre el teclado, accediendo a una red secreta inalcanzable para las auditorías convencionales. En la pantalla, vi un gráfico de transacciones que mostraba la cifra de 10 millones de euros flotando en un limbo digital, esperando mi orden final. Mientras tanto, en un lujoso hotel en el corazón de Toledo, estaba segura de que Ramiro estaba pidiendo el champán más caro, sin saber que cada segundo que pasaba era un paso más hacia su ruina. La casa en la zona de los cigarrales solía tener un aspecto majestuoso, con sus pilares blancos y su jardín siempre impecable. Pero esta tarde, la escena frente a ella parecía un mercadillo desordenado. Me bajé del taxi justo delante del imponente portón de hierro. Allí, sobre la acera caliente, se apilaban cajas de cartón, maletas con mi ropa, e incluso algunas de las colecciones de libros raros de mi padre, que normalmente estaban ordenadas en el despacho. Varios vecinos que pasaban o regaban sus plantas al otro lado de la calle me miraban con una lástima que me quemaba. Toledo es una ciudad pequeña, en lo que a rumores se refiere. La noticia de la ruptura matrimonial de un empresario como Ramiro se extendería más rápido que el fuego en verano. Me acerqué a la pila de mis pertenencias. Encima de la caja superior, había una hoja de papel blanco con la escritura afilada e inclinada de Ramiro. No vuelvas a poner un pie en esta casa. La escritura está a mi nombre desde hace 1 año. Acepta tu destino como una desterrada. Arrugué el papel hasta hacerlo una bola en mi puño. Mi corazón, antes roto, ahora se endurecía como el cemento al secarse. Ramiro era realmente meticuloso. No solo había ido a por los activos de Sevilla, sino que ya me había robado el techo bajo el que vivía en Toledo. Esta casa, donde crecí, donde mi madre exhaló su último aliento, ahora era reclamada por un hombre que llegó aquí hace 7 años con una sola maleta de ropa barata. De repente, la puerta principal se abrió. Ramiro salió con paso arrogante, con gafas de sol y un reloj de oro nuevo. A su lado, una mujer joven con un vestido rojo ajustado que revelaba sus curvas se aferraba con aire coqueto a su brazo. La reconocí. Era Soraya, su secretaria personal en la oficina central, siempre demasiado amable conmigo cada vez que iba de visita. ¿Todavía aquí iría?, dijo Ramiro, con un tono condescendiente. Pensé que 200 euros serían suficientes para que te largaras bien lejos de mi vista. ¿Por qué sigues plantada frente a mi puerta como una mendiga,
Soraya soltó una risita. Ese sonido agudo me taladró los oídos. Quizás echa de menos el colchón mullido de dentro, cariño. Qué lástima. De gran señora inquilina de una pensión de mala muerte. Los miré a ambos con una expresión impasible. No brotó ni una lágrima. El dolor se había transformado en una energía fría que corría por mis venas. Te sientes poderoso, Ramiro, vendiendo activos que no son tuyos y echando a tu propia esposa. Ramiro se echó a reír a carcajadas, apoyándose en uno de los majestuosos pilares de la casa. Que no son míos. Todos los documentos dicen lo contrario. Iria, tú misma los firmaste. Fuiste tan estúpida, confiando demasiado en el amor, que olvidaste que en este mundo quien manda es el que tiene la pluma. Tengo 10 millones de euros en mis manos. Puedo comprar 10 casas como esta. ¿Y tú? Tú solo tienes 200 euros en el bolsillo. Esos 10 millones todavía no son realmente tuyos, Ramiro. Dije en voz baja pero firme. El rostro de Ramiro cambió ligeramente, pero lo ocultó rápidamente con una mueca. No te consueles. La transacción se completó hace una hora. El comprador es un gran consorcio de Madrid. El dinero ya está en la cuenta intermediaria y está en proceso de compensación hacia mi cuenta personal. En cuestión de minutos, seré la persona más rica de nuestro círculo social. Ya veremos. Respondí secamente. Me di la vuelta, llamando de nuevo al taxista al que le había pedido que esperara un momento. ¿A dónde vas? ¿A la comisaría?, gritó Ramiro desde lejos. Adelante. Todas las pruebas legales están de mi lado. No podrás tocarme. No me volví. Comencé a meter mis maletas más pequeñas en el maletero del taxi con la ayuda del conductor, que parecía indignado por el comportamiento de Ramiro. El resto de mis cosas, las que no cabían, se las dejé al vigilante de la urbanización, que me conocía bien de toda la vida. Sabía que no estaría en este exilio por mucho tiempo. Mientras el taxi se alejaba de los cigarrales, vi por el espejo retrovisor cómo Ramiro y Soraya volvían a entrar en la casa, probablemente para celebrar su victoria con una botella de licor caro. No sabían que el reloj de pared del salón estaba en cuenta atrás hacia su propio fin. Dentro del taxi, saqué mi móvil. Envié un breve mensaje a don Julián, que seguía preparado frente a su ordenador principal en la judería. Inicia la ejecución. No dejes que ni un solo céntimo llegue a las manos de ese lobo. Luego abrí la aplicación de mi banco. No para ver el repugnante saldo de 200 euros, sino para monitorear el flujo de caja de la unidad de negocio de los minimercados de Sevilla. Allí vi el estado de transacción pendiente con una advertencia roja parpadeante. Ramiro creía que había vendido un hotel y unos minimercados. En realidad, solo había vendido una cáscara vacía que, legalmente, seguía vinculada al sistema de seguridad financiera de mi padre. Esos 10 millones de euros estaban ahora atrapados entre dos puertas de acero digitales que ningún abogado que contratara podría penetrar. Los próximos 30 minutos serían los más largos en la vida de Ramiro y los más cortos para su felicidad ilusoria. Le pedí al taxista que me llevara a una sencilla pensión cerca del campus universitario que don Julián ya había reservado. Necesitaba un lugar tranquilo para ver el espectáculo de la caída de mi marido desde la distancia. Toledo seguía sintiéndose caluroso, pero en mi corazón, una tormenta de nieve se preparaba para congelarlo todo. La habitación de la pensión era pequeña, sofocante, y solo contenía una cama con un colchón de espuma fino y una mesa de madera con las patas temblorosas. Las paredes, pintadas de un verde desvaído, se desconchaban en algunas esquinas. Un contraste brutal con el lujo de la casa de los cigarrales que acababa de abandonar. Me senté en el borde de la cama, dejando mi bolso en el frío suelo de cemento. El olor a limpiador barato invadió mis fosas nasales, recordándome que en un instante mi estatus social había sido pulverizado por el hombre en quien más confiaba. Pero, en medio de esta estrechez, sentí una extraña fuerza crecer en mi interior. Abrí el viejo portátil que me había prestado don Julián. La pantalla se iluminó, mostrando complejas líneas de datos. Aquí yacía el corazón de todo el imperio empresarial de mi difunto padre. Mi mente retrocedió 5 años. A la agradable terraza trasera de nuestra casa en la judería. Mi padre, con su característica voz ronca, me pidió que me sentara a su lado. Sostenía un pequeño cuaderno con tapas de cuero de búfalo, el mismo que ahora tenía en mis manos. Iria, dijo mi padre entonces, con la mirada perdida en el estanque de peces koi. El mundo de los negocios es como un bosque en las laderas de los montes de Toledo. Parece tranquilo desde lejos, pero está lleno de barrancos ocultos por la maleza.
Construí el hotel en Sevilla y esos minimercados no solo para obtener beneficios, sino para preservar la dignidad de nuestra familia. Luego me explicó el Protocolo Imperial, un sistema de gestión financiera independiente que había diseñado con un experto en software alemán al que una vez ayudó. Este sistema estipulaba que cualquier venta de un activo fijo por encima de un cierto valor nunca sería financieramente válida, aunque fuera legalmente válida ante notario, hasta ser validada por dos claves digitales físicamente separadas. Si algún día yo no estoy y te sientes presionada por gente que quiera arrebatarte tus derechos, recuerda esta llave. Nunca se la des a nadie, ni siquiera a tu futuro marido si su corazón empieza a volverse oscuro como el hollín. El mensaje de mi padre ahora se sentía como una profecía cumplida. Ramiro nunca supo de esto. Para él, los negocios eran solo firmas, actas notariales y conexiones con funcionarios. Me consideraba solo una mujer afortunada, nacida en una familia rica, que solo sabía gastar dinero y cuidar de la casa. Subestimó la meticulosidad de mi padre, que me había entrenado desde la adolescencia para leer informes financieros detrás del mostrador de nuestros minimercados. Mis manos temblaron al recordar cómo Ramiro vino a pedir mi mano por primera vez. Parecía tan sincero con su camisa ligeramente descolorida. Mi padre dudó al principio, pero al ver el brillo en mis ojos, dio su bendición. Cuida de Iria, Ramiro. La fortuna se puede encontrar, pero la confianza rota nunca se puede reparar, dijo mi padre el día de nuestra boda. Ahora, esa promesa era ceniza. Ramiro no solo rompió la confianza, intentó aniquilar mi existencia. Vendió el hotel de Sevilla, el lugar donde mi padre y yo solíamos pasar los fines de semana, a un consorcio que él afirmaba era su socio comercial. Para Ramiro, 10 millones de euros eran el billete a la libertad y a una vida de lujo con Soraya. Para mí, era una traición al legado de mis antepasados. Miré el reloj en la esquina inferior derecha de la pantalla del portátil. Faltaban 20 minutos. Don Julián ya había activado el protocolo de bloqueo. En el monitor, podía ver el estado de los 10 millones de euros retenidos en la puerta de compensación del Banco Central. Ramiro debía estar revisando el saldo de su cuenta en su moderno móvil, esperando que los ceros detrás del 10 fueran realmente suyos. De repente, mi móvil vibró. Un mensaje de un número desconocido, pero sabía que era Soraya. Me envió una foto de ella y Ramiro brindando con copas de cristal llenas de un líquido dorado. Gracias por el hotel, Iria. Lo cuidaremos mejor que una mujer estéril como tú. Disfruta de tu apestosa habitación de pensión. Respiré hondo, conteniendo el impulso de estrellar el móvil contra la pared. La burla sobre mi incapacidad para tener hijos era una vieja herida que ella deliberadamente rociaba con vinagre, pero no me dejaría vencer por emociones tan bajas. Cerré los ojos por un momento, imaginando el rostro sereno y sonriente de mi padre. Paciencia, Iria. Déjalos festejar sobre las brasas que ellos mismos han encendido. Me susurré a mí misma. Volví a centrar mi atención en la pantalla. El sistema indicaba que Ramiro intentaba realizar su primera transacción con esos fondos. Intentaba transferir 1 millón de euros a una cuenta en el extranjero. Pero un cuadro de diálogo rojo apareció en mi pantalla. Autorización requerida. Introduzca la segunda clave física. Ramiro debía de estar confundido. Probablemente pensó que era un simple fallo técnico del banco, o un procedimiento de seguridad adicional que podría eludir contactando con su gestor. No sabía que el banco ya había recibido instrucciones automáticas del protocolo imperial. Esa transacción estaba bajo estricta vigilancia por indicios de fraude documental. Fuera de la habitación de la pensión, comenzó a lloviznar sobre Toledo. El cielo, antes despejado, se tornó gris, como si la propia naturaleza se preparara para la tormenta que pronto destruiría la arrogancia de Ramiro. Solo tenía que esperar los últimos 10 minutos. 10 minutos que cambiarían el estatus de Ramiro de millonario instantáneo a un delincuente acorralado por deudas y demandas legales. La lámpara de araña del lujoso restaurante en el centro de Toledo brillaba con un resplandor dorado, reflejándose en las copas de champán alineadas en la mesa de Ramiro. El ambiente era exclusivo, reservado para aquellos con saldos bancarios de infinitos dígitos. Ramiro estaba sentado, con el pecho hinchado, sosteniendo la mano de Soraya, adornada con un nuevo anillo de diamantes, lo primero que había comprado con su tarjeta de crédito de alto límite, como anticipo de la riqueza que creía tener al alcance de la mano. Hoy dejamos atrás ese pasado aburrido, Soraya, dijo Ramiro con una voz grave y impostada para sonar autoritario. Iria era solo un obstáculo en mi camino. Con estos 10 millones construiremos nuestro propio imperio, no en este Toledo anticuado, sino en Madrid,
O quizás en Zúrich. Soraya rió coquetamente, apoyando la cabeza en el hombro de Ramiro. Eres increíble, mi amor. No puedo creer que lograras que esa santurrona firmara todos los documentos sin sospechar nada. Ahora debe de estar llorando en el duro colchón de su pensión. Ramiro sonrió con satisfacción. Sacó su smartphone. Listo para dar su primer gran paso. Saldar las deudas de apuestas deportivas que lo ahogaban y enviar el resto de los fondos a una cuenta secreta en el extranjero. Para él, los 10 millones que aparecían en su saldo eran el billete a la libertad absoluta. Ya no necesitaba fingir ser un marido fiel o un yerno respetuoso con la memoria de su suegro. Sin embargo, cuando su dedo pulsó el botón de confirmar para una transferencia de 1 millón de euros, la pantalla de su móvil no mostró un mensaje de éxito. En su lugar, apareció un círculo girando seguido de un inusual texto en amarillo. Transacción pendiente. Esperando verificación de clave secundaria, Ramiro frunció el ceño. Maldita sea, la cobertura debe de ser mala, murmuró. Intentó repetir el proceso. 1, 2, hasta 5 veces. Cada intento terminaba con el mismo mensaje. ¿Qué pasa, cariño?, preguntó Soraya, notando la agitación en los gestos de Ramiro. Solo un pequeño problema técnico del banco. Es normal con cantidades tan grandes. Sus sistemas se ralentizan, respondió Ramiro. Se levantó y se alejó de la mesa hacia el balcón, un lugar más tranquilo, para llamar al director de su banco, un conocido suyo. Hola, señor Martínez. Soy Ramiro. ¿Por qué mi transferencia está pendiente? El saldo de la venta del hotel de Sevilla ya ha entrado. La voz al otro lado del teléfono sonaba vacilante y algo nerviosa. Ese es el problema, señor Ramiro. Acabamos de recibir una notificación del sistema central en Madrid. Los 10 millones de euros están efectivamente en su cuenta, pero su estado es de congelación administrativa por un sistema de garantía de activos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué congelación? Es dinero de una venta legal, gritó Ramiro, empezando a perder el control. Varios comensales se giraron para mirarlo. Nuestro sistema ha detectado la activación automática de un antiguo protocolo de seguridad, señor. Se llama Protocolo Imperial. Este sistema establece que, aunque los documentos notariales parezcan válidos, la autoridad financiera final recae en el titular de una segunda clave física, y si esa clave no se introduce en los 60 minutos siguientes a la entrada de los fondos, la transacción se considera una transacción en litigio. Además, los compradores de Madrid acaban de presentar una orden de cancelación, alegando que los documentos que usted proporcionó carecen de validez sistémica. El rostro de Ramiro se volvió de un blanco cerúleo, más pálido que el mantel de la mesa que tenía delante. ¿Una segunda clave física? ¿Qué es eso? No lo sabemos con certeza, señor. Es un sistema interno registrado por el difunto don Arturo hace muchos años. Si esa clave no se activa, los 10 millones serán devueltos automáticamente a la cuenta de depósito de la empresa original, y su cuenta personal será congelada para investigar un presunto caso de falsificación de documentos. El móvil casi se le cae de las manos a Ramiro. Pensó en Iria. La Iria a la que había echado. La Iria a la que le había dado 200 euros para alquilar una pensión barata. De repente, se dio cuenta de algo terrible. Durante 7 años, había considerado a Iria un simple adorno doméstico, pero olvidó que ella era la única persona que guardaba las llaves de todos los secretos de su padre. Ramiro, ¿por qué tienes esa cara? Soraya se le acercó, con el rostro preocupado. En ese mismo instante, un camarero se acercó a su mesa con la cuenta. Disculpe, señor Ramiro. Acabamos de recibir un informe de caja de que su tarjeta de crédito ha sido rechazada por nuestro terminal. ¿Tiene otro método de pago? Ramiro miró la cuenta. Su lujoso almuerzo ascendía a casi 500 euros. Una cifra normalmente trivial ahora se sentía como una montaña a punto de aplastarlo. Probó con otras tarjetas, pero todas obtuvieron el mismo resultado. Rechazada. El mundo de Ramiro se desmoronó al instante. En medio del lujo del restaurante, se sintió de repente desnudo e indefenso. Estaba atrapado en la trampa que él mismo había tendido. Y la llave para liberarse estaba en manos de la mujer cuyo corazón acababa de destrozar a plena luz del día. Las paredes de esta pequeña habitación de pensión parecían ser los testigos silenciosos de la caída de un hombre que se creía rey. En la pantalla de mi portátil, veía la actividad frenética del sistema bancario de Ramiro. Un punto rojo parpadeaba repetidamente, indicando intentos fallidos de acceso ilegal. Ramiro intentaba forzar su propia defensa,
Pero el protocolo imperial no era un oponente que se pudiera vencer con amenazas o sobornos. Exactamente 30 minutos después de su insultante mensaje, que yo había respondido con una oración, mi móvil vibró. El nombre de Ramiro apareció en la pantalla. Dejé que sonara hasta que se cortó. Volvió a llamar, una y otra vez. A la quinta llamada, deslicé el botón verde, pero permanecí en silencio. Iria, ¿me oyes? La voz de Ramiro ya no sonaba arrogante. Había un tono quebrado y una desesperación muy densa en ella. ¿Qué has hecho? ¿Por qué no puedo sacar el dinero? Dile al banco ahora mismo que todo es un malentendido. ¿Qué clave es esa de la que hablan? Iria, respiré lentamente, observando las gotas de lluvia, ahora más intensas, que golpeaban la borrosa ventana de la pensión. 200 euros, Ramiro. ¿No dijiste que era suficiente para mí? No es momento para bromas. Son 10 millones de euros. Los compradores de Madrid amenazan con denunciarme por estafa si los fondos no se confirman de inmediato. Iria, por favor. Nuestra casa, mi reputación, todo está en juego. Andestadala, tu casa, ¿dices? Mi voz se mantuvo fría, sin emoción. Me echaste de la casa de mi propio padre. Sacaste mis cosas a la calle como si fueran basura. Y ahora hablas de reputación. Fue un error, Iria. Estaba presionado por mucha gente. Soraya. Fue ella quien me incitó. La echaré. Te lo devolveré todo. Solo tienes que abrir esa cerradura ahora. Colgué sin despedirme. Escuchar su voz suplicante solo me revolvía el estómago. Don Julián, sentado al otro lado de la mesa, me miró con comprensión. Sabía que este momento no se trataba de dinero, sino de limpiar la mancha que había deshonrado el buen nombre de la familia. Viene hacia aquí, señorita, dijo don Julián con calma. El rastreador del coche que está usando indica que se dirige a la judería. Debe suponer que está usted en la casa vieja. Dejémoslo venir, don Julián. Quiero que vea con sus propios ojos cómo el castillo de arena que construyó se desmorona sin dejar rastro. Me apresuré a recoger mis cosas. No lo esperaríamos en la casa de la yudería. Había un lugar más apropiado para poner fin a este drama. La sede central del Banco Regional en el centro de la ciudad, donde los documentos de la venta del hotel debían ser procesados finalmente. En el taxi de camino al banco, seguí las noticias económicas locales en mi móvil. Acababa de publicarse una noticia impactante. Presunto fraude de activos a gran escala. Empresario inmobiliario de Toledo se enfrenta a cargos penales. Al parecer, el Consorcio de Madrid no se andaba con juegos. Habían olido la podredumbre en los documentos de Ramiro y lo habían denunciado inmediatamente a las autoridades para asegurar su dinero retenido. Cuando llegué al imponente vestíbulo del banco, el ambiente era tenso. En un rincón, vi a Ramiro discutiendo con 2 guardias de seguridad y un hombre de traje impecable que supuse era el abogado de los compradores. La ropa de Ramiro, antes pulcra, ahora estaba arrugada. El sudor le empapaba la frente y el cuello, borrando la imagen de ejecutivo de la que tanto se enorgullecía. Soy el propietario legal. Mi esposa firmó, gritaba Ramiro, golpeando el mostrador de atención al cliente. El problema, señor Ramiro, dijo el director del banco saliendo de una oficina interior, es que la señora Iria acaba de enviar un correo electrónico oficial a través de sus abogados, declarando que dicha firma fue obtenida bajo coacción y manipulación de información. Según el protocolo imperial, esta transacción se cancela automáticamente y los fondos se devuelven a la cuenta original de la empresa en estado de embargo preventivo hasta que finalice el proceso legal. Ramiro se tambaleó hacia atrás. Fue entonces cuando sus ojos se encontraron con mi figura, de pie en la entrada. Corrió hacia mí, intentando agarrarme del hombro, pero don Julián se interpuso con agilidad. Iria, retira la denuncia. Te lo ruego. Ramiro se arrodilló sobre el frío suelo de mármol, frente a la multitud que comenzaba a susurrar. Haré lo que sea. No dejes que me metan en la cárcel. Lo miré desde mi altura. El hombre que esta misma mañana me había enviado un mensaje sobre una habitación de pensión ahora se postraba a mis pies. Las tornas habían girado tan rápido como el relámpago que cruzaba el cielo de Toledo esa tarde. ¿Sabes, Ramiro? Susurré para que solo él me oyera. Los 200 euros que me enviaste han sido realmente útiles. Los he usado para pagar la minuta de la demanda de divorcio y los gastos operativos de don Julián para bloquear toda tu vida. Gracias por el capital inicial. El rostro de Ramiro se convirtió en una máscara de horror. Detrás de él, 2 agentes de policía con uniforme completo comenzaron a acercarse.
El bullicioso vestíbulo del banco se quedó en silencio, dejando solo el sonido de la respiración agitada y pesada de Ramiro. Los dos agentes de policía se pararon justo detrás de él, con las manos ya en la cintura, sosteniendo unas esposas que brillaban fríamente bajo las luces de cristal. Ramiro se giró con el cuello rígido y luego volvió a mirarme con los ojos desorbitados por el miedo. Señor Ramiro, queda usted detenido por presunta falsificación de documento público y tentativa de apropiación indebida de activos empresariales por valor de 10 millones de euros, dijo uno de los policías con un tono de barítono firme. No, es un malentendido. Mi esposa. Iria, diles que esto es solo un asunto familiar, gritó Ramiro, su voz aguda resonando en la sala, haciendo que varios clientes del banco se apartaran con expresión de asco. No me moví. Simplemente me quedé allí, abrazando mi bolso que contenía la llave de plata y los documentos originales que él nunca encontró. Esto ya no es un asunto familiar. Ramiro, desde el momento en que vendiste la herencia de mi padre y me echaste de mi propia casa, te convertiste en un extraño que me robó lo mío. La ley hablará, no yo. Soraya, que aparentemente había seguido a Ramiro, apareció de repente entre la multitud. Su rostro, que esa mañana brillaba de triunfo, ahora estaba pálido y lleno de lágrimas, pero en lugar de defender a Ramiro, gritó: «Yo no sé nada. Yo no sé nada. Él me obligó. Ramiro me dijo que todo era legal. Por favor, no me detengan». Ramiro miró a Soraya con incredulidad. Traición sobre traición. La mujer a la que acababa de regalar un anillo de diamantes, que en realidad aún no estaba pagado, era ahora la primera en arrojarlo al abismo. Fue la escena más dolorosa y al mismo tiempo, más justa que jamás había presenciado. Mientras la policía conducía a Ramiro hacia el coche patrulla que esperaba fuera, el director del banco se acercó a mí. Hizo una respetuosa inclinación de cabeza, un gesto muy toledano, lleno de cortesía. Señora Iria, conforme al protocolo de seguridad que acabamos de validar, la totalidad de los 10 millones de euros ha sido devuelta a la cuenta principal de la empresa. Todos los derechos de acceso del señor Ramiro han sido revocados permanentemente. Le pedimos disculpas por las molestias que nuestro sistema haya podido ocasionar. Gracias, señor. Respondí brevemente. Asegúrese de que todos los activos en Sevilla estén también bajo estricta vigilancia. No quiero que se pierda ni un tornillo de allí sin mi permiso. Salí del banco. La lluvia afuera comenzaba a amainar, dejando un fresco aroma a tierra mojada, el olor a petricor que tanto le gustaba a mi padre. En el aparcamiento, vi cómo metían a Ramiro en el coche de policía. Antes de que cerraran la puerta, me miró a través de la ventanilla. Ya no había ira en sus ojos, solo un vacío absoluto. Acababa de darse cuenta de que en menos de 3 horas lo había perdido todo. Una esposa leal, una fortuna inmensa y el futuro con el que había soñado. Don Julián estaba a mi lado, abriéndome un paraguas aunque la lluvia era solo una fina llovizna. Todo ha vuelto a su lugar, señorita Iria. Dios no duerme. Aún no del todo, don Julián, dije, mirando hacia la calle. La casa de los Cigarrales sigue administrativamente a su nombre. Tenemos que ir allí de inmediato. No quiero que mis cosas pasen otra noche en la acera. Subimos al coche de don Julián, un vehículo antiguo pero impecablemente cuidado. Mientras el coche avanzaba por las calles de Toledo, cuyas luces comenzaban a encenderse, sentí como si un peso de 10 millones de euros acabara de ser levantado de mis hombros. Sin embargo, había una última sorpresa que le había preparado a Ramiro. Algo que descubriría en la comisaría cuando revisara los detalles de la transferencia de 200 euros que me había enviado. Resulta que, cuando me envió ese dinero a través de su aplicación móvil a plena luz del día, inconscientemente había aceptado unos términos y condiciones adicionales que aparecieron en la pantalla, una trampa digital creada por don Julián. Al pulsar enviar, Ramiro reconoció legalmente que todos los activos que había gestionado durante los últimos 2 años eran meros depósitos y renunciaba a cualquier reclamación sobre la casa de los Cigarrales en caso de cometer una infracción legal en sus transacciones comerciales. Esos 200 euros no eran solo dinero para una pensión. Era la tasa administrativa que el propio Ramiro pagó para devolverme mi casa. Al llegar frente al portón de la casa de los Cigarrales, vi una escena muy distinta a la de la mañana. Soraya no estaba. El vigilante de seguridad de la urbanización nos abrió el portón con una amplia sonrisa. «Bienvenida de nuevo, señora Iria. ¿Se han llevado ya al señor Ramiro?», preguntó con entusiasmo. «Las noticias en Toledo vuelan más rápido que la luz». «Sí, señor». «Por favor, ayúdeme a meter mis cosas dentro», respondí,
Entré en la casa. El salón estaba en silencio, pero ya no era opresivo. Me senté en el sofá de roble favorito de mi padre y suspiré profundamente. Mi móvil vibró de nuevo. Una notificación del banco. No una transferencia, sino un mensaje de confirmación de que el proceso de embargo preventivo de todas las cuentas de Ramiro había finalizado. Ramiro realmente no tenía nada más. Incluso la ropa que llevaba en el calabozo era probablemente lo único que le quedaba. Cogí la copa con los restos del champán que Ramiro había servido esa mañana para celebrar su victoria y vertí el contenido en una maceta del rincón. La noche cayó sobre Toledo. La ciudad volvió a la calma, como si el drama de los 10 millones de euros nunca hubiera ocurrido. Pero para mí, este era el comienzo de un nuevo capítulo. Mucho más fuerte. La mañana saludó a Toledo con un tranquilo resplandor anaranjado en el horizonte oriental. El canto de los pájaros en las ramas del tejo frente a la casa de los cigarrales sonaba más melodioso que de costumbre. De pie en el balcón del segundo piso, sorbía un té caliente sin azúcar, dejando que el vapor acariciara mi rostro. Ya no había opresión, ni sombras de traición que me asfixiaran, solo un alivio puro. En el escritorio de mi padre se apilaban ahora documentos oficiales. El abogado de nuestra familia acababa de informar que el proceso de cancelación de la venta de los activos de Sevilla estaba completamente finalizado. El Consorcio de Madrid, al conocer la verdad, no solo se había retirado, sino que había propuesto una nueva colaboración, mucho más sana y profesional. El nombre de Ramiro había sido borrado de toda la estructura organizativa, como si aquel hombre fuera solo una mota de polvo que se había posado accidentalmente en una alfombra cara. Mi móvil vibró. Una llamada de la comisaría. Señora Iria. El detenido Ramiro desea verla. Se niega a firmar algunos documentos de embargo si no habla antes con usted, dijo el oficial al otro lado de la línea. Me quedé en silencio por un momento. Una parte de mí quería ignorarlo, dejarlo pudrirse en su remordimiento, pero recordé la enseñanza de mi padre sobre resolver las cosas de raíz, para que no quedaran espinas clavadas para el futuro. Estaré allí en 1 hora, respondí con calma. Fui a la comisaría con un elegante traje de chaqueta, simbolizando la dignidad de una mujer que no se doblega ante la tormenta. Al entrar en la sala de visitas, vi a un hombre muy diferente al Ramiro que conocía. Su pelo estaba revuelto, su rostro sucio, y sus ojos hundidos y sin brillo. Estaba sentado con los hombros caídos detrás de los barrotes. Iria. Su voz sonó rota al verme. ¿Has venido? Sabía que todavía tenías corazón. Me senté en la silla de madera frente a él, separados por una pequeña mesa desgastada. He venido para asegurarme de que firmes voluntariamente los documentos de renuncia a la propiedad de la casa de los cigarrales. Eso aligerará un poco tu sentencia. Ramiro soltó una risa amarga, un sonido como el de una lija. Eres increíble, Iria. Te subestimé. Pensé que eras solo una mujer que sabía gastar dinero en el mercado y cuidar el jardín. Resulta que eres más peligrosa que cualquier abogado. Yo no soy peligrosa, Ramiro. Solo protejo lo que es mío por derecho y el legado de mi padre. Fuiste tú quien eligió convertirse en un ladrón en su propia casa. Respondí con voz firme. Soraya me abandonó. Susurró, como si hablara consigo mismo. Se llevó todos los lujos que le compré ayer. Ni siquiera me coge el teléfono. Resulta que solo amaba las cifras de mi cuenta bancaria, no a mí. Lo miré con lástima, pero no con amor. Ese es el precio de la traición. Buscaste lealtad en el lugar equivocado y de la manera equivocada. Esos 10 millones de euros fueron una prueba para ti. Y fracasaste estrepitosamente desde el primer minuto en que pensaste en venderlos sin mi permiso. Ramiro bajó la cabeza, derrotado. Con mano temblorosa, cogió el bolígrafo y firmó los documentos que le traje. Con esa firma, renunciaba oficialmente a cualquier reclamación restante sobre la fortuna de la familia. Ya no tenía nada, ni siquiera su propio orgullo. Esos 200 euros, Iria. Ramiro levantó la vista, con los ojos llorosos. ¿Podrías devolvérmelos? No tengo ni un céntimo para comprar comida aquí. Me levanté, arreglando mi bolso, y lo miré por última vez. Esos 200 euros ya se han gastado, Ramiro. Como te dije ayer, los usé para financiar tu destrucción. Ahora tienes que aprender a vivir con lo que sembraste. Salí de la comisaría sin mirar atrás. Fuera. Don Julián me esperaba junto al coche. Me abrió la puerta con una sonrisa tranquilizadora. ¿A dónde vamos ahora, señorita? Al cementerio, don Julián. Quiero comprar unas flores frescas para poner en la tumba de mi padre. Quiero decirle que su sistema funcionó a la perfección. Y después, iremos a Sevilla.
Hay un hotel y unos minimercados que tengo que volver a gestionar con mis propias manos. El coche avanzó por el bullicio de Toledo. A plena luz del día, el sol seguía brillando con fuerza. Pero esta vez, su calor ya no quemaba, sino que reconfortaba. Miré los edificios antiguos y los grandes árboles que habían sido testigos de la historia de mi vida. Me di cuenta de que la traición de Ramiro no fue el fin de mi mundo, sino una gran limpieza para que yo pudiera empezar de nuevo, más limpia y más fuerte. 10 millones de euros puede ser una cifra enorme, pero la paz interior no tiene precio. Ramiro pudo haber vendido mi fortuna, pero nunca pudo poseer mi alma. Toledo seguía en calma, y ahora, yo también lo estaba.